si tú realmente dices, no quiero seguir con esta persona, se lo dices. Mira, a ver, he sido infiel, creo que te he dejado de querer o que soy incapaz de... Claro que en ese momento se lo dices, pero si quieres continuar, trabájatelo. No se lo digas, te quedes tan campante y luego a la otra persona un día, te lo trabajas cada día. Todos cometemos fallos, lo tenemos que ver, y hombre, lo que tendrás que coger es decir, una cosa es perdonarse y otra cosa es ir por la vida cometiendo infidelidades un día sí y otro también. Pero para conocernos en profundidad tenemos que aprender también a querernos y aceptarnos, porque si no lo vamos a hacer desde el reproche, desde la desesperación, y eso no es conocernos, eso repetí antes, es machacarnos. Pero las personas manipuladoras son muy hábiles, eligen perfectamente, digamos, a sus víctimas, eligen a personas especialmente sensibles, generosas, bondadosas, no te van a alguien que sea egoísta. Superaré la pérdida cuando me reconcilie con la vida, y me reconcilio cuando transformo el dolor, el sufrimiento tan enorme que sentía en un profundo agradecimiento por lo que me habían proporcionado estas personas. Estoy con María Jesús Álava Reyes. Decirle a la audiencia del programa Verdades que es la primera vez que repito un personaje aquí en España, y entre otras cosas porque te tengo un enorme cariño. Creo que haces un trabajo maravilloso para toda la comunidad, no solo aquí en España, sino en el resto de América Latina. Y es un gusto encontrar un nuevo libro tuyo, Que nadie manipule tus emociones. Y es como anillo al dedo, en un momento en el que somos tan influenciables, no solo por nuestros amigos o familiares, sino por las redes sociales, por la forma en la que estamos expuestos. Creo que, como hemos hablado antes de empezar la entrevista, es un desnudamiento de quién eres tú y dónde está la coherencia en estas dos ocasiones que he tenido el gusto de conocerte. Eres una mujer precisa, una mujer serena. Y creo que lo que más demuestra es también bondad, más no ingenuidad. Sí, que es diferente. Que es muy diferente. Bienvenida, María Jesús, para todo el público de América Latina y también de España. Me he estado leyendo tu libro, lo he ido disfrutando. Y hay momentos en los que digo, oye, voy a hacer esta pausa. ¿Esto que estoy pensando son mis propias ideas, mis propios pensamientos? ¿O alguien está influenciando? O lo mismo con una persona cercana. Efectivamente. ¿Cuánto nos conocemos? Claro, tenemos un tiempo determinado en esta entrevista, pero ¿qué nos puedes decir al respecto, María Jesús? Pues que la mayoría de la gente piensa que se conoce y no es verdad. No se conocen en profundidad. Cuando trabajas con ellas te das cuenta que no es así. Y también la inmensa mayoría de las personas no son conscientes cuando están siendo manipuladas. Pero las personas manipuladoras son muy hábiles. Eligen perfectamente, digamos, a sus víctimas, eligen a personas especialmente sensibles, generosas, bondadosas, no te van a alguien que sea egoísta. Y hoy en día es tan fácil la manipulación a nivel cercano, pero también luego a través de las redes, los medios de comunicación, y te llama poderosamente la atención diciendo con qué ingenuidad actuamos, ¿no? De repente ves personas que te empiezan a decir algo y le dices, ¿tú cómo me dices eso? Si esas no son ideas tuyas, ¿no? Y de repente dicen, no, pero bueno, y empiezas a ver que hace un discurso y dices, lo ha escuchado tantas veces por diferentes medios que lo termina haciendo como algo propio cuando en realidad no lo es. Hoy en día, desgraciadamente, es mucho más fácil manipular a las personas, a todas y todas las edades. A los adolescentes y a los jóvenes y a los niños es una barbaridad. Estamos sufriendo las consecuencias de esa manipulación y en este momento son los que más vienen a consulta, los que peor están. Es verdad que el COVID hizo ahí un antes y un después, pero los que peor están y los que te vienen con 15, 18, 20 años sin ningún tipo de esperanza, ni en la vida ni en el futuro. Y eso es algo que nos tiene que hacer reaccionar. Otra cosa que a mí me preocupa, a ver, culturalmente, yo como ecuatoriana, yo diría que los latinoamericanos tenemos cierta bondad, ingenuidad, ¿sí? Yo soy de estas personas que abren su corazón. Abrir fácilmente. Sí, y claro, leyendo, a ver a quién abres tu corazón, a quién le cuentas tus cosas, pero a veces eso se confunde con ser tal vez tonto o yo que sé, fácilmente manipulable. ¿Cómo combinar esa esencia que uno puede llegar a tener de ser bondadoso a no ser una persona que no abusen de ti, fácilmente que alguien pueda abusar de ti?
Porque también es doloroso para alguien como, digamos, como en mi personalidad, que suelo ser bondadosa, que eso se malinterprete. Cuando lo descubres, ¿verdad? Exacto. Cuando empiezas a descubrirlo. Mira, hay algo que es fundamental y es la incoherencia entre lo que estas personas dicen y lo que realmente hacen. Pero eso a veces tardamos un poquito en saberlo. Y efectivamente estas personas eligen muy bien a quién van a manipular. Y lo que tenemos que tener claro es, mira, cuando alguien de repente, en presencia de determinada persona, que puede ser un compañero de trabajo, una amiga, un amigo, puede ser alguien de la familia, el vecino, da igual. Cuando ante alguna determinada persona lo que siente es inestabilidad emocional, siente una cierta incomodidad, siente además que no controla bien un poquito sus emociones o sus reacciones, siente ese chantaje emocional cuando lo analiza y dices, me está sometiendo a un chantaje emocional, sientes esa falta de libertad y te das cuenta perfectamente que la otra persona termina actuando como si fuera dueña de tu vida, entonces dices, ten cuidado, porque estas personas, a ver, y efectivamente en Latinoamérica, que son ustedes siempre muy abiertos y generosos y bondadosos, esto se confunde con mucha frecuencia y entonces abres tu corazón a personas que además al principio te agasajan, ¿no? De alguna manera te dicen, oye, Michelle, qué maravilla, qué gran periodista, qué buena persona, que no sé qué, tal. Y una vez que han logrado tu confianza, empiezan a buscar tus puntos débiles para manipularte después con ellos. Entonces, sobre todo yo le diría a la gente, cuando empiecen a sentir cierta incomodidad o empiecen a notar que alguien es extremadamente reforzante, nos dice que somos maravillosos, maravillosas, ponte un poquito en alerta porque esas personas sobreactúan, no son espontáneas, van siempre persiguiendo un objetivo y van buscando perfectamente cómo conseguirlo. Y cuando a veces hay personas que te vienen a consulta es cuando ya han recibido tal golpe, tal desilusión en cualquier esfera de su vida que dicen, pero ¿cómo pude actuar con tal ingenuidad? Porque normalmente vamos en automáticos y efectivamente somos muy ingenuos y no nos damos cuenta que la mayoría de la gente no es así. Y luego tú has visto que yo pongo que hay personas de todo tipo, ¿no? Pero hay personas que no tienen sensibilidad y nos cuesta asumirlo. Hay personas que se sienten superiores y dices, pero esto es verdad, claro que es verdad. Hay el típico narcisista, que ojo, que es un 6% de la población. Hay personas que no tienen empatía, la palabra empatía está muy adulterada, ¿no? Y poca gente tiene una empatía de verdad, ¿no? En ese sentido. Y nos cuesta reaccionar porque dices, ¿no es posible? Sí, y nos cuesta reaccionar ¿cómo? Especialmente a las buenas personas, a las personas bondadosas, a las personas generosas que de verdad que te cogen por todos los sitios. Sí, eso es algo que también me impresiona de tu libro, el descubrir que hay gente sin sensibilidad. Una cosa es ser directo, que está bien, y otra cosa es utilizar las palabras correctas. En el libro dices, no puedes decir todo lo que piensas, pero cuida las palabras, o ¿cómo la vas a decir? Esto es crucial. Es crucial. Claro, hay muchas personas que te dicen, no, yo soy una persona muy sincera, digo todo lo que pienso, y yo siempre digo, hombre, no confundas sinceridad con brutalidad, porque si después de decir lo que piensas, lo único que consigues es que la otra persona se sienta mal, se sienta débil, infravalorada, menospreciada, insegura, tú te habrás quedado tan tranquila o tan tranquilo, pero a la otra persona la has hundido. Entonces, la sensibilidad es decir aquello de tal manera que ayude a la otra persona, pero que no la hunda. Y sensibilidad muchas veces es callar. Es callar lo que no debes. Es verdad, decir. hay veces que es mejor cerrar la boca y no decir nada. Dices, ¿por qué? Porque se va a sentir fatal, ¿qué es lo que voy a adelantar? Mira, un ejemplo que quiero que tú y yo lo tratamos en su momento, que es el de la infidelidad. A mí cuando me viene una persona que ha tenido una acción de infidelidad y me dice, claro, fíjate, yo siempre le digo, vale, pero tú ¿tienes claro que quieres a tu pareja, que quieres seguir con tu pareja, que vas a luchar por tu pareja? Lo tengo clarísimo, me arrepiento enormemente y tal. Y yo siempre digo, vale, pues actúa en consecuencia. Quiere, mima, ayuda a tu pareja, pero no se lo digas. No se lo digas, ¿por qué? ¿Qué adelantas diciéndoselo? Dice, bueno, es que me quedo más tranquila o más tranquilo. Digo, claro, no sé, pero vas a dañar. La haces y como te quedas más tranquilo, lo dices y la otra persona la dejas ya en una inseguridad permanente que va a estar siempre planteando, pero ¿qué necesidad tienes?
¿Qué necesidad tienes para sentirte bien que la otra persona realmente le amargues la vida? ¿Qué adelantas con eso? ¿Le ayudas? Todo lo contrario. Entonces, pero a veces esto es delicado, porque hay gente que dice, o sea, que tú dices que se sea infiel, pero no se diga. Digo, no. Digo que no cometamos errores. Que si lo vas a volver a cometer es otra cosa, pero si estás absolutamente... Si tú realmente dices, no quiero seguir con esta persona, se lo dices. Mira, a ver, he sido infiel, creo que te he dejado de querer o que soy incapaz de... Claro que en ese momento se lo dices, pero si quieres continuar, trabájatelo. No se lo digas, te quedes tan campante y luego a la otra persona un día, te lo trabajas cada día. Todos cometemos fallos, lo tenemos que ver, y hombre, lo que tendrás que coger es decir, una cosa es perdonarse y otra cosa es ir por la vida cometiendo infidelidades un día sí y otro también. Bueno, esto el equipo de producción, esto hay que sacarlo, el extracto. Te digo, María Jesús, en mis redes sociales hay unos extractos tuyos, no en YouTube, en TikTok, que se han viralizado de una manera increíble. No suelo abrir TikTok. No, yo solo utilizo para este tipo de herramientas de trabajo, pero es increíble lo que tú estás diciendo, es tan revelador. A veces, ¿para qué contar? Hay gente que le encanta hablar del pasado, de sus relaciones pasadas, pero ¿y de qué? ¿Qué adelantas? ¿Qué adelantas? Salvo hundir a la otra persona, tú te quedas tan campante y dices, no, pero es que estoy siendo muy honesto. No, uno empieza a comparar, a compararse, claro. Claro, y entonces luego dice, ¿y qué pasó? Y, qué no sé. Y además lo malo es que cuando lo dices, claro, la otra persona tiene necesidad de estarte constantemente preguntando, ¿no? Y entras en una dinámica que es el fin de la relación de pareja. ¿Cómo cambió tu vida la psicología y cómo puede cambiar la vida de otras personas? Es una de las grandes preguntas también de este libro. Y también en el camino nos perdimos de una gran periodista. porque quisiste ser periodista, pero a lo mejor en ese momento dijiste, no es mi camino porque no estoy en el mejor momento del país como para abrirme y tener esa... Pero tú habrías sido una gran periodista. O sea, realmente al llegar con las emociones, porque yo creo que el periodismo sí está marcado con mucho de psicología, de saber con quién estás. Sin duda. Yo sí suelo tener este filtro, decir, ¿con qué persona me encuentro ahora? ¿Con qué corazón? Eso es. ¿Con qué corazón? Empecemos por ahí. Fíjate, a mí es que de pequeña me llamaban periodista en el cole. Claro, me gustaba escribir y dar discursos y arengar allí a las niñas y tal. Y bueno, y siempre me gustó muchísimo escribir. Bueno, yo a los 11 años empecé a escribir una novela que la dejé a los 4 días porque vi que uno de mis hermanos la buscaba y digo, me voy a morir de vergüenza como la encuentre. Pero siempre me gustó mucho escribir, pero llegó un momento efectivamente en el que pensé, bueno, quizá no es el momento y sobre todo lo que quise es, a mí lo que me gusta es ayudar a la gente. Y también pensé a lo mejor en hacer medicina, pero dije, no, si ayudas a la gente de verdad, le tienes que ayudar a conocerse en profundidad, a relacionarse bien, a salvarse en esas situaciones en las que siente que la vida te pone a prueba, que todo se hunde por completo, y pensé, qué mejor profesión. Y siempre he pensado, con todo el respeto al periodismo, que es la mejor profesión del mundo, pero la psicología efectivamente me cambió por completo. Tú dices, la gente me dice, eres una persona pausada, tranquila, ¿qué tal? Y era una niña rebelde, intranquila, impaciente hasta más no poder, que podía ser en determinados momentos muy beligerante con las cosas. Y la psicología te empieza a dar otra perspectiva. Te empiezas a dar cuenta que la mayoría de la gente hace las cosas por algo. A lo mejor no por lo que le ha pasado en ese momento, sino por lo que le pudo pasar de pequeño, que aún lo puede seguir teniendo ahí. Que cada persona somos diferentes y necesitamos ser tratados como personas diferentes. Y a partir de ahí dices, si quiero ser coherente, esto sí que es algo que siempre he intentado, lo tengo que aplicar a mi propia vida. Y eso fue lo que empecé a hacer. Y te cuesta. ¿Y con qué pequeñas acciones empezaste, por ejemplo, tú, en tu caso, con impulsividad o de la impulsividad, efectivamente. A mí no me costaba demasiado no ser tan impaciente con los demás, pero sí con las personas cercanas. Y además era bastante exigente. Y en ese momento empecé a decir, María Jesús, para el pensamiento, el que tienes enfrente es un hermano, un amigo, una amiga, un novio. A ver, merece que le trates con la misma tranquilidad que tratas al resto de la gente, ¿no? Párate, no te dejes ir en automático, empieza a controlar y empieza a ver, oye, igual que escuchas, que eso es una de las cosas que mejor creo que aprendí, ¿no? Aprendí a escuchar, intenta escuchar a estas personas
intenta tener esa visión como más de generosidad y de flexibilidad, y a partir de ahí luego ya sancionas o no. Ser flexible también me costó, y una vez que eso lo empiezas a conseguir, te das cuenta que es muy útil. Es decir, que luego dices, a ver, tengo este problema con esta persona y tal, ¿cómo llego yo a esta persona? ¿Cómo consigo qué tal? Bueno, es una maravilla en ese sentido. Lo más difícil es cuando lo tienes que aplicar a las situaciones más duras de tu vida, a las muertes de tus seres más queridos. Ahí efectivamente te cuesta más. Que también lo hablas en el libro, ¿no? Sí. Con la muerte de tu hermano, con la muerte de tu madre también tan joven. Sí. Sí, mi madre murió muy joven, con 61 años, mi hermano murió más joven aún, con 59 años, mi padre ya murió con 82 y ya dije, bueno, ha vivido un poquito su vida, pero sobre todo en esos momentos sientes una rebeldía, una injusticia, diciendo, estas personas, tan buenas personas, estas personas que además disfrutan de la vida, que van ayudando, que tienen una alegría enorme, pero ¿cómo es posible, no? Y al principio tienes que permitirte, Michelle, enfadarte con la vida. Tienes que permitirte. Hay gente que lo que hace es que empieza a llorar y se tira 3 meses llorando. Vale, yo me enfadé con la vida. Pero llega un momento en el que dices, bueno, María Jesús, ya está la dosis de enfado, 3, 4 semanitas, y a partir de ahí te aplicas otra vez. Y me di cuenta perfectamente que la forma de reconciliarme era coger y decir, superaré la pérdida cuando me reconcilie con la vida, y me reconcilio cuando transformo el dolor, el sufrimiento tan enorme que sentía en un profundo agradecimiento por lo que me habían proporcionado estas personas, mi madre, mi hermano, mi padre, que luego dices, pero si yo sé perfectamente en cualquier situación lo que me dirían, si les puedo seguir teniendo presentes, si he tenido la gran suerte de estar con mi madre hasta que yo tenía 28 años, que fue cuando ella murió, con mi hermano y tal. Bueno, ¿de qué me quejo? Si pienso que son personas maravillosas, oye, qué privilegio el tuyo que pudiste convivir con ellas. Y eso fue lo que me ayudó. Eso, y fíjate, mi madre y ya tenía una hermana gemela, y eran idénticas. Y ella le sobrevivió, obviamente. Y ella le sobrevivió unos años. Y yo me acuerdo cuando murió mi madre, ella vivía en Marbella, en otro sitio, que íbamos mucho allí porque todos nos sentíamos como muy bien viéndola, porque es como si vieses a mi madre. Pero me acuerdo una vez que cuando vino, yo no soy de ir a cementerios, me da mucha tristeza, y mi tía me dijo, vamos a ver a mamá y tal, no sé qué. Me acuerdo que fuimos, poquito tiempo de morir mi madre, y entonces mi tía le dijo, Lolita, ya pronto voy a estar contigo. Y se murió a los meses. Y yo creo que nunca terminó como de superar esa muerte. Y en ese momento yo pensé y dije, bueno, mamá, ¿qué es lo que me pides? Y conociendo a mi madre, dije, lo que me pides es que vuelva a recuperar toda mi alegría, que aún no lo he hecho. Y en ese instante dije, María Jesús, la vida es maravillosa, disfruta de nuevo con esa intensidad y esa alegría que has tenido siempre. Oye, esto de la alegría es un don. Mira, tú hablas de ciertas muertes, yo también he tenido 2 muertes bien fuertes, la de mi madre y la de mi esposo. Oye, llega un punto en el que uno dice, yo también, rebeldía, tristeza, dolor, y sobre todo por mi hija pequeña, pero llega un punto en el que abres y vuelves a ver el sol y dices, ¿pasó? Yo quiero vivir con alegría y me lo merezco. Pero eso es innato, eso tenemos todo, porque no todo el mundo tiene... No. Aquí hablas tú de estos sufridores, de también regalías que hay de ser víctima, ¿no es cierto? Sí. Hay personas que nacen con un temperamento, digamos, más positivo, y otros parecen que están enfadados con el mundo desde que nacen, de verdad. Pero cuando alguien tiene una situación así, yo siempre les digo, bueno, ¿esto ha sido duro? Sí. Vale, pues ya, ¿no? Es decir, no sigas cada día, porque, a ver, el pasado, por muchas vueltas que le demos, no vuelve. El pasado lo que te sirve es para aprender. Ni futuro, presente. Claro, presente. El pasado lo que te sirve es para aprender. Y no te anticipes tanto al futuro que no vivas en este momento presente. ¿Y qué es lo que te mereces? Hombre, si lo has pasado mal, te merece volver a coger y ver la vida de otra manera. Y hay personas que les cuesta mucho. Michelle, se han acostumbrado a sufrir. Terminan siendo bastante pesadas e insoportables para los que están alrededor, porque siempre es... Pero es como que se sienten cómodas y tú dices, no, te estás perdiendo lo mejor de la vida. Hay 2 sentidos maravillosos, el sentido común y el sentido del humor, la alegría con la que puedes vivir,
es la que hace que la vida en momentos difíciles te lo puedas tomar de otra manera. Entonces, recupera tu alegría. Mira, el caso de los más difíciles que yo he tenido es una persona, era un hombre, se había muerto su mujer, una niña muy pequeña, se había amargado por completo. Entonces vino, la niña tenía como 5 años que se había muerto la mujer, y yo le veía y le dije, ¿cuál es la última vez que has sonreído? Y me dijo, pues no me acuerdo. Y le dije, ¿y tú crees que tu hija merece 5 años verte sin sonreír? Esto me costó mucho porque tuvimos que forzarlo. Teníamos que coger y decir, a ver, en esta situación vamos a sacarle un poquito de chispa a la vida y tal. Cuando volvió a recuperar la sonrisa y la alegría, es de esas veces que te llena el corazón cuando te dicen, ¿cómo me has cambiado la vida? Y le dices, no, has sido tú y el mérito es tuyo. Pero todos tenemos que mirar dentro de nosotros para sacar lo mejor que llevamos. La alegría es el mejor antídoto además contra la enfermedad. Es lo que más te puede salvar en los momentos de mayor dificultad. En Latinoamérica, en general, las personas, ustedes son muy alegres. Sigan conservando esa alegría. Claro, la gente dice, allí la gente coge, lo pasan mal, pero cantan, bailan. Afortunadamente, qué bien, porque eso te ayuda mucho. Yo a muchísimas personas cuando están mal les digo que canten, que bailen, que tal, porque si les dices, no, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer esto, les cuesta más. Pero eso otro es tan vital, te vuelves a encontrar con lo mejor que llevas dentro. Y cuando a tu cerebro le dices, ¿ves cómo puedo estar bien? Y si lo dices una vez y la otra, empieza a aprender. Y empieza a buscar. Y empieza a decir, bueno, aquí paro, aquí me centro en algo positivo, aquí busco algo en lo que realmente dar gracias a la vida. Eso depende de nosotros internamente. No necesitamos cambiar el mundo para estar mejor. María Jesús, ¿cómo quitar el poder a alguien que nos está amargando la vida y que nos está manipulando que está manipulando nuestras emociones? ¿Cómo quitarle ese poder? Primero hay que quitarle nuestro afecto, de verdad. Luego, cuando alguien siente que alguien te está amargando la vida, lo primero que tienes que decir es, ¿estoy fuerte? ¿Emocionalmente estoy fuerte? Porque si no estás fuerte, lo primero que tienes que hacer es fortalecerte, porque no va a ser una tarea fácil, sobre todo si la otra persona que te está quitando la vida y el poder es una persona muy manipuladora. Y en el momento que consigues ya coger confianza y seguridad en ti, dices, voy a analizar cómo es esa persona. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Dejar de regalarle mi atención. Dejar de prestarle mi atención. Estas personas constantemente buscan nuestra atención y buscan casi que claudiquemos ante cualquier cosa que nos digan, ¿no? Lo primero es, te empiezo a retirar mi atención, no eres tan digno o tan digna de tener mi atención, y a partir de ahí veo, ¿si te contesto o no te contesto? Porque a veces la mayor contestación es el silencio. Es un silencio prolongado en el que la persona te está diciendo, tienes que hacer esto y tal, no sé qué, y tú sonríes y de repente dices, bueno, terminaste ya con eso y hablas de otra cosa. Es decir, la persona tiene que darse cuenta que ya no tiene poder sobre ti, que no te influye, que no te condiciona, que no te manipula. A ver, desgraciadamente no lo dejará de hacer con otras personas, pero sí que lo dejará de hacer contigo. Cuando alguien se da cuenta que eres más fuerte, que sabes perfectamente que te quiere manipular, que no se lo consientes ya, que no transiges, que no le dices a todo que sí, que no haces lo que te está diciendo, en ese momento primero lo intenta, pero si ve que sigues fuerte, llega un momento en que dice, voy a por otra persona. ¿Cuánto tiempo hace falta para conocernos a profundidad y acallar esas voces que no nos pertenecen? Depende de cada persona, pero yo te diría, si queremos que sea en profundidad, no es una tarea tan sencilla, ¿eh? Uno de mis libros, Lo mejor de tu vida eres tú, yo decía, a ver, vamos a intentar profundizar en tu conocimiento, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer para conocernos, eso es, fíjate, es cuando estemos bien, no mal, bien. En ese momento dices, oye, ¿cómo me recuerdo yo? Desde que era pequeña, desde que era pequeño. ¿Qué es lo que más sobresalía? ¿Cómo me sentía? ¿Qué es lo que me decían? ¿Qué reacciones tal? ¿Qué es lo que más me ha gustado? ¿Qué es lo que creo que aún tengo que seguir mejorando? ¿Cómo lo puedo hacer en estos momentos? Y es importante esa especie de preguntas internas, te vas preguntando y te vas respondiendo. Repito, cuando estás bien. Cuando estás mal no somos objetivos para nada, ni vamos a tener fuerzas y lo único que vamos a hacer es machacarnos sin piedad y debilitarnos mal, que no es lo que necesitamos. Pero cuando estás razonablemente bien, sí, dices, oye, yo a esta edad, ¿qué es lo que quería hacer? ¿Esta otra, cuál era mi objetivo? Y de estas cosas, ¿qué es lo que aún no he conseguido?
¿Y cómo creo que ahora mismo podría lograrlo? ¿Cuál sería el primer paso? Y nos ponemos directamente a ello. Pero para conocernos en profundidad tenemos que aprender también a querernos y aceptarnos, porque si no lo vamos a hacer desde el reproche, desde la desesperación, y eso no es conocernos, eso repetí antes, es machacarnos. ¿Por qué la humanidad está tan carente de autoestima? Yo creo que es algo que desde las probablemente altas esferas, desde las altas esferas se busca. Es decir, cuanto la gente esté más débil, Michelle, es más manipulable. Tú fíjate, hay algo que nos falta aquí y en Latinoamérica, es educación emocional. Es lo que decíamos, en los centros escolares nadie te enseña. Te enseñan de todo. Muchos conocimientos, pero no a conocerte tú, cómo conocer a los otros, cómo afrontar las críticas, cómo aprender a quererte, a perdonarte, a perdonar. Tú fíjate lo fácil que sería dar esa educación emocional. Nosotros cuando lo hacemos en pequeños grupos, tal, no sé qué, en los centros donde cogemos, les decimos a los profesores, los resultados son fantásticos. ¿Por qué no se instaura a nivel global? En España había una persona, una maravilla en educación, Josefina Aldecoa, que siempre decía que nunca los padres habían estado tan interesados por la educación de sus hijos, pero nunca habían estado tan perdidos. Y a los niños les tenemos que enseñar a pensar desde pequeños, a pensar, a reflexionar, a cuestionarse las cosas, a debatir. Y esto no lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque somos muy fácilmente manipulables y porque tú coges de repente y dices, a ver, este sector de la población, pues jubilados o las personas en paro y tal, les voy a mandar estos mensajitos, que voy a llegar a las emociones. Y esto es muy peligroso porque tiene mucho efecto. Hace años, la que es directora médica nuestra me decía, después de un curso de temas de comunicación, me decía, María Jesús, esto no lo debéis de contar. Digo, ¿qué es lo que no debemos de contar? Dice, sí, cómo impactar, cómo generar confianza y tal. Porque si esto lo saben los malos, lo van a utilizar. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Hoy, desgraciadamente, tengo que reconocer que muchos principios de la psicología se están utilizando a nivel global para manipular a las personas. Eso pasa en Instagram, no sé si te das cuenta, aparece cualquier persona así, con una autoridad, se cree pues el dueño de la verdad y hablar tonterías, ¿no? Es cátedra, como si estuviera en posición de la verdad. ¿Y quién tiene ese criterio? No todo el mundo tiene el criterio para discernir y decir... Claro, ese es el tema. Y además la gente confunde. La gente cuando piensa que, igual que cuando lee un libro, ¿no? Yo simplemente digo, oye, un libro es la opinión por escrito de una persona, tampoco tiene mayor valor, ¿no? Y alguien te dice, no, porque esto lo leí en un libro, y tú dices, ¿y quién te dice que no estuviera equivocado? El autor, porque podría ser. Pues lo mismo, ¿quién te dice que porque salga en televisión, porque estés en tal, porque te haga un TikTok, porque esté en Instagram, no puede estar diciendo una auténtica barbaridad? Pero ese espíritu crítico no lo tenemos y las nuevas generaciones lo tienen menos. Y cuando un niño de repente de 10 años te dice, oye, ¿cuántas veces hay que matar a alguien para que se muera de verdad? Dices, ¿cuántos juegos ha visto este niño de violencia en el que dicen, bueno, pero luego siguen? Este es el problema. Es decir, los niños ahora mismo son muy pasivos. Les llega información por todos los medios, información que no pueden asimilar y que no pueden filtrar, que no son capaces de coger y cuestionar. Y dices, y esto es un drama. Y por eso cuando llegan a los 12 años, y además hemos tendido a sobreprotegerles demasiado, y se encuentran con una dificultad, ya se quieren morir. Y te vienen a ver que esto es muy grave, ¿eh? Una cuarta parte de los adolescentes en este momento en España se autolesionan. En algún momento se han hecho cortes, en algún momento se han sentido tan mal, y la mitad de los jóvenes en este momento tú les preguntas, ¿te sientes bien? Y te dicen que no, en España, vuelvo a repetir, que es donde hemos hecho los estudios. Pero esto es gravísimo, pero esto es lo que tenemos, la pornografía. Es decir, los niños tienen que aprender en tablets, tal, y tú dices, pero Dios mío, y la gente dice, no, pero tenemos control parental, y tú dices, pero tú no sabes que tu hijo se lo salta fantásticamente, que es nativo digital, cosa que tú no eres. Tú no sabes que todo eso que le está llegando no tiene filtros, como tú comentabas, y le puede hacer un daño atroz. Es decir, el tema, por ejemplo, de las relaciones sexuales, ¿no? De la agresividad que a veces se tiene, cómo la pornografía les ha llegado, cómo llega un momento que piensan que esas son las relaciones normales. Esto es tremendo y esto nos está pasando y nos está pasando en estos momentos y no tenemos recursos para defendernos. Por eso yo decía, vamos a reflexionar,
Vamos a reflexionar, vamos a cuestionarnos, porque las cosas en este momento no están más fáciles, no están más sencillas. Se puede hacer porque podemos aprender. Ahora, los niños, los adolescentes, muchos jóvenes, no les hemos preparado para la vida y van como en muletas en lugar de ir corriendo. Volviendo a los inicios de tu libro, ya para terminar, cuando acabaste tu carrera en la psicología, dijiste, bueno, todavía no estoy tan preparada para lanzarme al mundo. Y creo que a todos nos pasa, ¿no? Sí. Pasará tiempo hasta que uno diga, soy periodista, luego de algunos años de experiencia. Pero tú comenzaste a trabajar con niños en nuestra primera etapa. ¿Qué fue lo que aprendiste de los pequeños? Me enseñaron todo. Es decir, los niños me enseñaron a observar, me enseñaron a callar, me enseñaron a ver cómo ellos son mucho más listos que nosotros. Tú fíjate, yo por ejemplo era muy joven, ¿no? Y tenía que seleccionar, oye, a las maestras, a las educadoras. Te lanzaron al... Bueno, me lanzaron al vacío. Yo de repente me encontré allí y llegó un momento que dije, bueno, esto me van a ayudar. Yo cogía, por ejemplo, venía una persona y tal, les hacía las pruebas, tal, le decía, no, vamos a ir a una clase, imagínate, niños de 2 años, de 4 y tal, vas a estar 10 minutos con los niños, oye, a ver qué haces con ellos. Los niños rápidamente me decían quién valía y quién no valía, y entonces los niños me decían quién está bien y quién está mal, o sea, de repente te viene un adulto y dice, oh, hombre, hola, ¿qué tal?, como muy sonriente. Y el niño se da perfectamente cuenta que está sobreactuando, y entonces el niño va, te coge la pierna y te dice, Ma Jesús, ¿qué te pasa hoy? Porque se da cuenta que después de que bajo esa sonrisa, sin embargo, puede haber una tristeza. Y me dije, o sea que nacemos sabiendo observar y luego perdemos esta capacidad de observación, las tenemos que coger y recuperar. Me enseñaron a tener mucha paciencia y a actuar con mucha justicia. Mira, yo muy pronto además era la directora de repente de un centro donde había 350 niños pequeños, donde teníamos pues 40 profesores, psicólogos, médicos, de todo y tal. Pero los niños necesitan siempre una figura de autoridad. Y tú con 20 y tantos años eras la figura de autoridad. Y entonces de repente me venían al despacho, ¿no? Y me decían, María Jesús, fulanito, fulanita, venían con el susodicho, acaba de hacer esto. Le ha bajado las bragas a una niña, la ha tirado arena, le no sé qué y tal. Y yo me quedaba así y decía, ¿se lo habéis dicho a vuestra profe? Sí, pero no ha hecho caso. Por eso venimos como diciendo, tienes que impartir Tú tienes justicia. Que hacer algo. Y yo les decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces los niños siempre al principio son como muy duros, ¿no? Dicen, pues que no venga al cole tal, o que no sé cuántos, o que esto. Y les dices, vale. Y algo más fácil, ¿qué le podemos decir? Y entonces ellos te decían, bueno, pues vas a pedir perdón, vas a dar un beso, nos vas a coger no sé qué y tal, no sé cuántos. Venga, estupendo. Oye, se iban encantados. Y el otro se sentía justamente tratado porque primero habían dicho que le iban a echar y luego ya con que pidiera perdón y hiciera 4 cosas y tal, y era suficiente. Y ellos se iban diciendo, se ha impartido justicia. Entonces yo decía, los niños son muy justos. Somos los adultos los que... ¿Por qué nos complicamos tanto? La vida puede ser tan sencilla como queramos o tan complicada. Tú fíjate que yo a veces digo, cuando no sepas qué hacer en algo, pregúntaselo a un niño. Porque te va a dar una solución muchísimo más lógica. Hemos perdido la lógica, hemos perdido esa especie de análisis que ellos tienen de pequeños, tremendamente lógico. Y entonces te complicas la vida innecesariamente. Y tú le preguntas de repente a un niño, ¿y tú qué harías y tal? Oye, se sienta además de maravilla, te hace 2 o 3 preguntas y te da la respuesta. Y dice, si nosotros aquí haciendo el tonto, dándole vueltas, pensando que no sé qué, cuando es tan sencillo. Cuando sabes comunicarte con ellos, aprendes luego a comunicar con un adulto. Cuando sabes esperar sus tiempos, los momentos que realmente ellos necesitan, llega un instante que dices, bueno, esto es como muy sencillo. Entonces los niños siempre fueron como mis grandes aliados, de alguna manera, una auténtica delicia. Y cuando ya luego podías empezar a grabarles en las clases y tal, y les enseñabas a los padres cómo actuábamos, cómo hacían, cómo a veces son muy tiranos, ¿no? Y como cuando les llevan y son pequeñitos, ¡ah!, se quedan llorando y la madre o el padre desesperados, y tú luego les grababas y como en cuanto veían que se había cerrado la puerta empezaban a jugar, no pasaba nada. Y tú les decías, para que te tires toda la mañana, todo el día diciendo, pobrecito mío. Pero los padres quedamos hecho polvo, claro. Lo que le ha durado. Y luego cuando venían a por ellos, los que son castigadores, pues no hacían caso, ¿no? Venían a por ellos y tal. Y como que nada, y te dice, no me hace caso. Y dice, porque sabe que te estás preocupando y lo que quieres es preocuparte, o sea. Los niños te enseñan la vida maravillosamente. Lo que pasa que me temo que les estamos privando
ahora de gran parte de su infancia. Con esta influencia de toda la información que les llega, juegan mucho menos a las cosas que ellos tienen que hacer, vivenciar. Ves a niños con un móvil, con 2, 3 años, y a mí se me hunde el alma cuando los veo así. Muchas gracias, María Jesús. Qué lindo poder conversar contigo, Que nadie manipule tus emociones, un libro que está disponible en España, en América Latina también de manera digital. Gracias por todo tu conocimiento y ojalá haya más libros. Creo que no. Sí, creo que no, en ese sentido, pero sí que a toda nuestra audiencia sí que les querría decir, depende de nosotros. La buena noticia es que a pesar de todo, nadie nos pone una soga al cuello si no queremos, y depende de nosotros, de la actitud que tengamos en la vida, que afrontemos las dificultades, que resolvamos los problemas importantes, que nos relacionemos desde la justicia y desde la igualdad, y que disfrutemos de todo lo que la vida nos da, que es muchísimo. Pero hoy en día vivir de espaldas a la psicología es vivir de espaldas a la vida, y merecemos reflexionar. Muchas gracias. A ti.